Hola chicos, bienvenidos a El Relic Literario. Soy la maestra Anaída Nieves Rodríguez y comencemos. En algunos textos expositivos tenemos que estar muy atentos y con el diccionario en la mano para entender el vocabulario. En otros, como los argumentativos, tenemos que captar si el autor está a favor o en contra del tema que plantea. Pero hay otros que necesitamos usar la imaginación y el corazón para entender el mensaje. Así pues, hablamos de los textos literarios. Un texto literario es aquel que muestra la forma en que el autor percibe o interpreta el mundo. Así como el pintor se expresa por medio de su lienzo y sus colores, el autor de un texto literario lo hace mediante la palabra, es decir, hace de la palabra un arte. Las manifestaciones artísticas en la literatura pueden ser de distintos tipos. En una narración el autor nos cuenta una historia. En una dramatización vemos a los actores convertirse en personajes cuando pisan un escenario. También hay textos líricos como los poemas y las canciones, además de otras manifestaciones literarias como el ensayo y la novela gráfica. En este apartado, sin embargo, estudiaremos los textos narrativos en la literatura mexicana. Un texto narrativo literario tiene como finalidad relatar una historia, ya sea real o ficticia, en la que los personajes buscan solucionar un conflicto en un espacio y tiempo determinados. Un relato se estructura en 4 momentos. Situación inicial o planteamiento. Nos presentan a los personajes y el lugar donde se encuentran. Da la impresión de que todo marcha bien. Por ejemplo, érase una vez una niña buena que vivía con su madre a las afueras del bosque. Era tan buena que su madre le hizo un regalo, una caperucita roja que a ella le encantaba. Nudo o conflicto. Sucede algo en la historia que altera la situación inicial. Los personajes se enfrentan a un conflicto y buscan solucionarlo. Un día la abuelita de Caperucita enferma y ella se ve en la necesidad de llevarle sus medicinas y unos panquecillos que había hecho su madre. Clímax es el punto de mayor tensión, cuando está por descubrirse cómo se solucionará el conflicto. Después de haber sido engañada por el lobo, Caperucita llega a la casa de su abuelita y se encuentra con que su abuelita tiene las orejas más grandes, los ojos más grandes, la voz más ronca e incluso se encuentra con que en lugar de pies tiene patas. Entonces ella, espantada, corre a pedir ayuda. Y el desenlace, que describe cómo se soluciona el conflicto. Después de una serie de circunstancias, el lobo logra ser atrapado por los aldeanos, pero Caperucita intercede por él para que lo dejen libre y forme parte del pueblo con ellos. Y es así como acaba la historia. El lobo es perdonado por los aldeanos y liberado para que forme parte del pueblo. Además, existen diferentes tipos de textos. Los cuentos, por ejemplo, que son narraciones cortas en las que pocos personajes resuelven el conflicto. Las leyendas, que son relatos cuyos personajes son héroes que libran de grandes batallas para defender a su nación o su pueblo, también hablan del amor. Los mitos, que son historias que suceden en tiempos remotos cuando los dioses se ponen de acuerdo de cómo sería el universo, los seres humanos, los animales. Y por último tenemos a las fábulas, que son relatos cuyos personajes generalmente son animales y nos dejan una enseñanza llamada moraleja. Para finalizar, los relatos literarios tienen las siguientes características. Número 1. Tienen un argumento el cual describe en pocas palabras de qué trata el texto. Número 2. Usan el lenguaje figurado, que consiste en usar las palabras de forma artística. Número 3. Usan el recurso de causa-efecto. Este consiste en explicar el origen del problema y sus consecuencias. Y los mitos, leyendas y fábulas se redactan de tercera persona con los verbos en pasado y copretérito, pues tienen una voz narrativa que cuenta la historia desde afuera. Bueno chicos, espero y les haya gustado el video y recuerden que los quiero mucho. Hasta la próxima.